Bien. Siguiente, por favor. Mire, la verdad es que está interesantísimo, pero son temas muy áridos que en todo caso sería bueno que explicara un contador, si usted lo quiere ver así, o un abogado fiscal, un abogado que sea experto en fiscal. Lo que sí es interesante, señoras y señores, es que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pone sobre la mesa hoy desde al terminar la conferencia mañanera, pues ese combate que tiene contra las empresas fachada, contra las facturas falsas, y bueno, pues cómo se distribuye el dinero a otros países. Vamos a ver esta parte de Margarita Ríos Farjat, porque está hablando sobre los principales países en los que se distribuye el dinero. Y nada, es como uno no evita reflexionar de lo que uno hace, y una especulación como muy personal sobre esto es, pues quizá no siempre estén lavando dinero, a lo mejor también es un tema de búsqueda de financiamiento de otro tipo de... Exacto, o sea, no siempre tiene que ser lavado de dinero, no específicamente tiene que ser lavado de dinero. Mire, ya son las 9:33 de la mañana, lo que queremos nosotros es llevarle un gran programa ya en forma de Sin Censura. Está usted viendo la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano. Vamos a ya darle un resumen de esa conferencia mañanera y dar paso a que ya nuestros compañeros se preparen para tener la conferencia, pues más bien el programa en sí, el programa en forma de Sin Censura con Vicente Serrano, con muchísimo gusto. Vamos a darle toda la información, porque hoy fue una conferencia muy, muy, muy fuerte. Se habló precisamente, se puso sobre la mesa las noticias falsas, los fake news, que dio a conocer el periódico Reforma, mediante, dice el presidente, el empresario multimillonario Claudio X González. Así comenzó la conferencia mañanera, presentando a Margarita Ríos Farjat, la titular del Servicio de Administración Tributaria, y aclarando, mediante el presidente, esa noticia falsa del periódico Reforma, ese encabezado en el que estipulaban que se le estaba perdonando impuestos al narco. El presidente aseguró que se comprobó que eso no es cierto, que es un tecnicismo que se utilizó de mala fe o sin cuidado suficiente por Reforma para hacer una afirmación que no corresponde a la realidad. Y Margarita Ríos Farjat pues explica junto con otro funcionario cómo es que actúan los créditos fiscales. Hay que definir rápidamente lo que es un crédito fiscal. Es ese ingreso que tiene derecho a percibir el Estado en sus funciones de derecho público, que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios. ¿Cómo se perdona? ¿Cuándo se cancela? No se perdona. ¿Cuándo se cancela un crédito fiscal? Bueno, cuando una persona interpone un recurso y lo gana. Cuando lo paga o cuando busca el SAT tener, que es lo que explicaba Margarita, una cartera limpia de tantos créditos fiscales. Ahora, también cuando se entra en concurso mercantil, es decir, cuando las empresas caen en la bancarrota, pues ya vamos, no se les puede pedir más créditos fiscales a las empresas o a las personas físicas, no solamente a las personas morales, o como se les llamaba antes, a las personas jurídicas. Entonces, no hay que verlo de esa forma, es un tema verdaderamente árido que bueno, se llevó a tecnicismos. La problemática radica en eso. El presidente denuncia en la conferencia mañanera, dice, fue Claudio X González el que produjo la información y burlándose de su asociación, con su asociación Mexicanos a Favor de la Corrupción. Es lo que dice Claudio, lo que dice el presidente sobre Claudio X González. Es un tema tan árido y tan difícil de explicar, se lo quiero decir yo, y de entender, incluso si uno no es abogado o contador, que es fácil manipular la información. Eso sí creo que en eso no hay una duda para hablar de los créditos fiscales. No son condonaciones, las condonaciones son otra cosa. Y esa es la problemática, que el periódico Reforma confunde los términos. Eso sí hay que ponerlo sobre la mesa. Una cosa son créditos fiscales, una cosa es cancelación de créditos fiscales y otra cosa muy distinta es condonación de impuestos. Una figura que existe todavía en el derecho mexicano, pero que están buscando reformar la ley para que ya no exista. Es decir, esta administración, eso quiero también que lo que quede muy, muy claro, cada administración
cada poder ejecutivo que tenemos en cada sexenio, pues evidentemente las dependencias del gobierno son parte de ese poder ejecutivo. Es decir, en este caso el Servicio de Administración Tributaria o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pertenecen al poder ejecutivo. Y el poder ejecutivo puede determinar en sus dependencias, en sus secretarías, eso pasa continuamente. Recientemente me preguntaban, a ver, ¿cómo es que se le perdonaron tantos impuestos a tantas personas y etcétera? Bueno, porque en su momento existe todavía en la ley que existe la condonación de impuestos. Y en esta administración, el Poder Ejecutivo, el presidente, pues sí, ¿sabes qué? Yo le digo al SAT, le doy la orden al SAT, le doy la orden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que ya no existan las condonaciones. Pero esto solamente va a ser una determinación ejecutiva durante los 6 años de este gobierno. Por eso es que están intentando modificar la ley para que ya no se puedan condonar los impuestos. El periódico Reforma maneja que se le condonaron los impuestos a los narcotraficantes, cuando se habla más bien de situaciones en cuanto a empresarios, etcétera, personas físicas o jurídicas que ni siquiera existían. Eso es lo que están tratando de explicar. No es que se perdonaran, a veces ni siquiera existían, a veces ni siquiera estaban ahí, a veces eran empresas que cayeron en la bancarrota, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema que le digo muy árido, pues que se lleva mucho tiempo en la mañanera para poderlo explicar. Ahora, Marco Olvera le pregunta a López Obrador si le toca, con esta herencia maldita que tiene de los sexenios pasados, si le tocó bailar con la más fea. Si ahora que México está, pues evidentemente en la absoluta ruina, a López Obrador le tocó bailar con la más fea, y si se arrepiente de estar al frente del Poder Ejecutivo, es decir, de ser presidente. López Obrador dice que no se arrepiente, que para él es una dicha enorme ser presidente de México y, lo más importante, encabezar un movimiento de transformación. Agregó que a pesar de que se esmeraron por destruir a México, a pesar de que sacaron al país por décadas, hay muchísimos recursos. Eso es lo interesante. Hubo corrupción desmedida, pero México sigue teniendo recursos. Si ya no hay corrupción, en efecto habrá una serie de captación de recursos. Es decir, antes, pues México ya es un país rico, ya era un país rico, y se robaban de todo. Si en estos momentos ya no se roban lo que le corresponde, por ejemplo, a los habitantes de esa gran tierra de México, pues evidentemente hay una gran captación de recursos y con eso pueden operar. Por eso hablan de un aeropuerto en Santa Lucía, por eso hablan de programas en pro de los pobres, en pro de los inmigrantes. Por eso es que se hablan de situaciones con las que se puede operar, con dinero con el que se puede operar, porque antes ese dinero se iba a licitaciones o se pagaban al triple obras gubernamentales porque eran de los cuates, de los amigos, de los presidentes en ese momento. Entonces, si ya no existe esa corrupción y ese dinero se está ocupando como debe de ser, sobra para poderlo ocupar. En todo caso, también menciona el presidente que antes pues, no se le podía cuestionar nada al presidente, ¿no? Al presidente de la República. Cuestiona esto, ¿no? ¿Cómo no va a ser normal que Reforma y los intelectuales de ahora no estén a favor de los cambios? Esto, pues le digo, en este incesante, constante enfrentamiento entre el presidente López Obrador y el periódico Reforma. También, algo de lo que ya había hablado el presidente López Obrador es que en tiempos de Fox había pues la intención absoluta de joderlo, de acabar con él, de enfrentarlo. Hoy da a conocer, cuando le preguntan sobre estos destapes que está haciendo en Baja California Sur Manuel Cota Montaño, el presidente dice que antes pues los presidentes eran los que determinaban de todo. Tan era así que en tiempos de Vicente Fox, todos los lunes se reunían en Los Pinos para ver cómo lo enfrentaban, siendo López Obrador jefe de gobierno, hasta que llegaron a la conclusión de que había que fabricarle un delito para desaforarlo. Y mire, es que en estos momentos, en estas asambleas de Morena, se han suscitado una serie de hechos violentos, de diferencias entre Morena, y hemos visto que hay funcionarios en estos momentos que sin ton ni son, se están metiendo en esos procesos, en esas asambleas de Morena. El presidente dice que, punto número 1, él no se va a meter. Él no se va a meter, pero para nada,
no se va a meter en estos procesos de Morena y que cuando ocurra eso, el funcionario que incurre en eso tiene que ser separado del cargo, tiene que pedirle su renuncia de inmediato y ponerlo a disposición de la Fiscalía Electoral. Pasamos entonces al tema de Sinaloa, al tema de Culiacán. Le preguntan al presidente si supo que iban directamente por Ovidio Guzmán, si se lo hicieron saber por el Gabinete de Seguridad. Esta pregunta la hace nuestro compañero de SDP Noticias, el corresponsal de SDP Noticias. Yo le soy muy honesto, eso ya había quedado claro, en la conferencia que dio el Gabinete de Seguridad desde precisamente Culiacán, Sinaloa, ya lo habían dicho. No sabía, punto número 1, el presidente, no sabía el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, no sabía el general secretario de la Defensa, no sabían, ya lo habían dicho antes. Pero pues es en todo caso la forma en la que el presidente también lo pueda decir, ¿no? Ya lo admite. Hoy reconoce que él no sabía de esa orden de detención. Lo reconoce dando una explicación, asegurando que pues muchas veces son acciones en automático o de rutina. Es decir, pues si ya hay una orden de detención, no tiene que pasar primero por el presidente, aunque creo que esta sería una orden de detención de alto nivel en la que sí debería estar involucrado el presidente. Ojo, eso es muy importante que lo platiquemos. Si se trata, por ejemplo, del delincuente común y corriente, pues no le van a mencionar al presidente todas las órdenes de detención, ¿verdad? Pero si estamos hablando del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, quien tiene una petición de extradición a Estados Unidos, o si estamos hablando en su momento de Rosario Robles o algo así, creo que sería bueno mencionárselo al presidente. Son casos de alto nivel. El presidente dice que, bueno, como esto es de rutina, pues simplemente no le dijeron a él. Luego dijo que sigue en pie la detención de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo. Dice que no puede haber impunidad, pero que hay que cuidar a la población, que no pueden haber los llamados daños colaterales y para eso es que es mejor la inteligencia que la fuerza. También le cuestionan estas acciones que va a tomar para que no vuelva a ocurrir un incidente como el de Culiacán, y sobre todo para evitar que un grupo criminal amague al gobierno con los civiles. El presidente dice que se aprende sobre todo en las crisis, que están haciendo una revisión, una evaluación, pero que lo que más le interesa, en todo caso, es que se entienda el propósito. El propósito es evitar la pérdida de vidas humanas. Y ya de ahí se va a una situación muy interesante. Plantea el presidente un supuesto, ¿no? Digamos que hubo una masacre y los conservadores, eso lo plantea López Obrador, y los conservadores llaman a mi renuncia, piden mi renuncia, si hubiera una masacre. Dice López Obrador que él se iría, pero no derrotado por haber dejado de ser presidente, sino derrotado moralmente por haber dado una orden equivocada. Eso está muy, muy fuerte. López Obrador dice que eso es lo que más le importa en la vida, sus principios, no el cargo. Que cuando tiene que decidir entre los principios y la eficacia política, decide por los principios. Busca en todo caso, en efecto, que sea pues un 50-50, que haya balance en lo que está ocurriendo, pero que él decide siempre entre los principios, por los principios que la política. Y habla incluso de la diferencia entre derecho y justicia, algo de lo que siempre se platica en los primeros semestres de derecho, que me gusta mucho esa plática. En efecto, derecho es el medio para obtener justicia, pero siempre tiene que estar primero esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Definitivamente, eso es un hecho. Tiene que estar siempre la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Por qué le digo esto? Porque le preguntan, le ponen sobre la mesa a Alejandro Lelo de la Rea, este reportero, Alejandro Lelo de la Rea, le plantea que se violó la ley, la Constitución, el Código Penal Federal, etcétera, etcétera, y le menciona los artículos que se violaron al liberar a Ovidio Guzmán López. Yo lo que le comento en cuanto a todo esto es rápidamente. Lo que le comento es muy, muy interesante. Si no hubo una detención per se, porque así lo dieron a conocer en la conferencia, una detención oficial, entonces tampoco hay una evasión de reos.
De todas formas, el presidente dice que si se considera que cometió un ilícito, pues que se proceda, que él va a contestar, que como todo ciudadano va a defenderse y que él considera que no se cometió un delito, que por encima de las leyes está la vida humana, que eso no tiene nada que ver con el derecho, sino con la justicia. Él considera pues que no hubo un delito. Mire, hay muchos temas muy importantes, de verdaderamente queremos estarle platicando todo esto, pero lo vamos a hacer. ¿Por qué dejárselo solamente a Toño Ruiz si podemos hacerlo con un gran equipo de colaboradores? Hacerlo con nuestro compañero, director, jefe y amigo Vicente Serrano, con nuestro corresponsal Rafael Herrera, con la doctora Leticia Calderón Chelis. Hoy es un día que se va a poner muy fuerte. Es un martes que a mí no me gusta cuando dicen ni te cases ni te embarques. Los martes son buenos, los martes son chingones. Todos los días son chingones. Vamos a echarle ganas y vamos a pedirle en estos momentos que nos eche la mano con una simple acción. Apoye a este periodismo libre e independiente. Este periodismo hecho por periodistas con todo el rigor, con toda la investigación, con toda la comprobación de datos y fuentes. Apóyenos con un clic. Dele clic ahí donde dice suscribirse en Sin Censura Media. Vaya a YouTube, en el buscador póngale Sin Censura Media o Sin Censura Media. Dele clic en suscribirse. Dele clic en la campanita para que le lleguen las actualizaciones, las alertas. Y suscríbase a este periodismo libre e independiente. Nosotros le llevamos la noticia tal cual es, de primera mano, de manera completamente imparcial, pero con nuestros comentarios, ojo, muy subjetivos, porque aquí no somos micrófonos, no somos robots, no somos algoritmos, somos periodistas de carne y hueso que queremos llevarle, pues vamos, todo eso. Queremos llevarle nuestras columnas, nuestros artículos de opinión, nuestros análisis, nuestros editoriales, se valen el periodismo, pidiéndole que no nos crean a nosotros. No nos crea ni a nosotros. Reflexione usted, vaya a ver a otros sitios, a otros medios de comunicación y reflexione usted. Ejerza por siempre ese espíritu crítico. Solamente un clic. No le quita nada un clic. Mire, yo lo hago muchas veces ahí. Dele clic ahí donde dice suscribirse. Ya somos casi 1.500.000, 1.5 millones de suscriptores. Échenos la mano para que seamos 5 millones, 10 millones. En estos momentos nos vamos a reagrupar el equipo de Sin Censura. Hay una problemática fuera de Palacio Nacional. Nos comentan que hay varios presidentes municipales protestando allá afuera. Nos imaginamos que por eso se debe esto de los cuetones. Y estamos buscando indicios de quién está manejando esta protesta. Se lo quiero confirmar antes de que le demos la noticia tal cual es. Estamos viendo quién está generando esta protesta, porque usted escuchó durante la conferencia mañanera una serie de cuetones. Bueno, hay una problemática fuera de Palacio Nacional. Por unos momentos no dejaban salir a nuestro equipo ni a ningún otro equipo de comunicadores, de periodistas, pero estamos ahí. Nosotros vamos a estar ahí, como siempre, con toda la fuerza. Denos chance, por favor, para ver cómo está el equipo, para reagruparnos, para terminar de subirle todas las noticias más importantes en estos momentos. Y regresamos, vamos a regresar. Yo, a nombre de este gran equipo de colaboradores, de nuestro director Vicente Serrano, de doña Cecilia Vega, de David el Grande, ponga la imagen, don David, ahí está, de don David el Grande, de nuestro corresponsal Rafael Herrera, su productor de campo Gunter Castillo, de las amas de las redes sociales Elsin Juárez, Yael Hernández, y de nuestro jefe de información don Mario Toledo, yo, Antonio Ruiz. Le doy las gracias, le aseguramos que nos encanta, nos fascina despertar con usted todas las mañanas sin que suene romanticismo exacerbado, y que el miembro del equipo más importante aquí es usted, el que decide, el del espíritu crítico. Regresamos en unos momentos más. De hecho, regresamos en caliente. Escuche esto. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.